parábola y, como suelo hacer, voy a retiraros primero toda la información que no es relevante y además nos puede complicar, ¿vale? Bueno, hay una serie de elementos que sí me resultan importantes. ¿Cómo son estos? Mirad, esta es la parábola. Recordáis que en la definición de parábola tenemos un foco, un vértice que voy a marcar aquí y un punto A que me define una línea recta. Sabéis que el vértice está justo en la mediatriz entre F, el foco, y el punto A, y que en el recorrido que hace la parábola se mantiene equidistante cada punto de la parábola del foco y de la recta que aquí he dibujado en color verde, ¿vale? Esa recta, esa directriz. Bien, esta es la definición geométrica básica de la parábola, que ya habéis visto anteriormente. Lo importante, aquí voy a quitar ya aquí los valores, porque no me interesa ahora tenerlos, una vez que ya he recordado eso, que esos dos valores son iguales. Sí que me resulta importante que entendáis que esto que he dibujado en verde, lo he dibujado en verde porque la circunferencia principal, en el caso de una parábola, es una línea recta, es decir, es como si el centro fuera el infinito. Entonces, esto que está en verde es la circunferencia principal. Lo que he dibujado en violeta es la circunferencia, perdonad, lo que está en verde es la circunferencia focal y lo que he dibujado en violeta es la circunferencia principal. Casi lo voy a cambiar de color para que no nos compliquemos, ¿vale? Así. Entonces, aquí tengo la circunferencia focal. La circunferencia focal es una línea recta y esto que está en verde es la circunferencia principal. Por la misma geometría de la parábola, tienen su centro en el infinito y son las que podéis ver, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo, una vez que tenemos claro esas circunstancias, todo se mantiene igual. La definición de una curva cónica es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por el foco, son tangentes a la circunferencia focal. ¿Lo veis? Entonces, centros de las circunferencias que, pasando por el foco, son tangentes a la denominada en este caso circunferencia focal, que es representado como siempre lo hacíamos, de acuerdo, en color violeta. ¿Veis? Las circunferencias pasan por el foco y son tangentes a la circunferencia focal, entendiendo que la circunferencia focal de una parábola es esta línea recta, ¿vale? Si tenemos eso en cuenta, una cosa que no había explicado ahora, como veis se cumple, es la obtención de la tangente y la normal. Voy a retirar esta circunferencia por el momento, ¿vale? Y lo que hago es dibujar la línea, prolongar la recta que une cada punto con el foco, que es esta, ¿vale? Línea que une el punto de la parábola con el foco y línea que une el punto de la parábola con el foco imaginario, que os dais cuenta que el foco imaginario es como si estuviera en el infinito. Por eso no son circunferencias, son rectas, porque de alguna manera, si yo uno el punto de la parábola con el otro foco está en el infinito, ¿vale? Entonces, estos son los dos radios vectores que unen cada punto con el foco. Uno está aquí y otro es imaginario, está en el infinito. Si recordáis, una vez que tenemos trazadas estas dos líneas, la tangente y la normal son las bisectrices. Fijaros, saco las dos. Y aquí lo veis. Las bisectrices de los ángulos que forman los denominados radios vectores, es decir, las rectas que unen con un foco y con el otro que está en el infinito, esta y esta bisectriz
representan una de ellas la tangente y la otra la normal. Lo veis perfectamente. Por lo tanto, ya sabemos obtener la normal y la tangente. Ahora me vais a permitir que vuelva a sacar la circunferencia, que es tangente a la circunferencia focal y que pasa por el foco, ¿vale? Recordáis que la circunferencia principal era el pie de las tangentes, de las perpendiculares a las tangentes que pasan por el foco. Voy a eliminar elementos para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis que de nuevo estamos en la misma circunstancia. Esta es la tangente, y yo hago la perpendicular que pasa por el foco. Esta es la perpendicular a la tangente que pasa por el foco. Y veis que ahí se produce la intersección entre la tangente y la perpendicular que pasa por el foco. Fijaros qué recorrido hacia ese punto. ¿Lo veis, no? Recorre justo y exactamente esa línea verde que hemos dicho que representa la circunferencia principal, ¿vale? Como veis, la definición es válida. La circunferencia principal es los pies de las perpendiculares o la intersección de las perpendiculares con las tangentes, pasando las perpendiculares por el foco de todos los puntos de la parábola, ¿vale? Si ahora yo saco todos los elementos clave de la construcción, veis que de nuevo tengo la misma construcción de siempre. El punto de la parábola, el foco, el punto de intersección con la denominada aquí circunferencia principal, la perpendicular, de forma simétrica, el punto de tangencia con la denominada en este caso circunferencia focal. Si os dais cuenta, la construcción es análoga a la que hemos visto en las dos figuras anteriores. Simplemente tenemos que recordar que aquí la circunferencia focal es esta, perpendicular al punto A, y la circunferencia principal es esta, perpendicular por el punto V. Teniendo eso en cuenta, como veis, las referencias geométricas son análogas tanto en la parábola como en la hipérbola como en la elipse.